del iPad y se ve como feo, ¿no? O bien, bien. Pues yo lo veo bien, pero no sé si eso, que voltees la pantalla. Listo. Yo creo que ya. Igual cualquier cosa me cuentan. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Felipe Velázquez. Mentira, Felipe Herrera. El Velázquez no me gusta. Y soy tutor de gastro y de fármaco. Listo. Actualmente estoy en 11 semestre. Y dado que ustedes tienen el taller integrativo, creo que es mañana, el caso clínico, entonces hoy vamos a hablar un poquito de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Listo. Cualquier duda, pregunta, inquietud, me pueden interrumpir, pero yo siempre les recomiendo que dejen las preguntas al final, porque lo que he visto es como que se responden a medida de la tutoría. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hacer un repasito de introducción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Importante mencionar que el tracto digestivo inicia obviamente desde la boca y termina en el ano. Listo, es todo ese recorrido. Importante mencionar que la boca se conecta con el esófago a través de la faringe. Y esa faringe tiene unas porciones, en realidad tiene tres, que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe se conecta con la cavidad nasal a través de lo que llamamos las coanas. En esta porción, más que todo en la parte lateral, es donde está la trompa de Eustaquio, es decir, esa trompa faringotimpánica, que es muy importante porque tiene como más relevancia en patologías como la otitis media. Listo. Tenemos también la orofaringe, que la orofaringe es un espacio que conecta directamente con la cavidad oral. Y también tenemos la laringofaringe, que es la porción más caudal, y esta va a conectar con la parte inicial de lo que es la vía aérea como tal. Luego de esto continúa el esófago. Alguien me pidió como permiso para entrar. No sé. Bueno, continúo. Luego lo que se continúa de la laringofaringe es el esófago, pero importante mencionar que el esófago es considerado un espacio virtual. ¿Por qué un espacio virtual? Porque es una cavidad que no está todo el tiempo, sino que solamente, digamos, que se abre cuando hay presencia de comida, es decir, el bolo alimenticio. Importante mencionar que la faringe a nivel vertebral llega aproximadamente hasta C5 y ya a partir de la C6 estaríamos hablando de lo que es el esófago. También tenemos que en la faringe hay unos músculos constrictores que serían el superior, el medio y el inferior, que básicamente lo que ellos hacen es una constricción de la faringe y esto a su vez lo que hace es que causa un aumento en la presión intrafaringea y esto va a ser muy importante en esta patología porque actúa como un factor protector en cuanto al reflujo gastroesofágico como tal. ¿Por qué factor protector? Porque esto lo que hace es que impide que ese bolo se devuelva, porque para poder devolverse debe vencer esa presión, pero pues esto es, digamos, como que en condiciones normales es muy difícil. Tenemos, pues cabe mencionar que en el músculo constrictor inferior, este es importante porque está muy relacionado con el esfínter esofágico inferior y lo que es el músculo constrictor superior y el medio, lo que hacen es una elevación y cuando se hace esa elevación, digamos que imposibilita también el paso del reflujo, porque digamos como que tiene que haber más, pues tiene que vencer mayor presión para poder, digamos, como que se dé el reflujo. Listo, entonces, el esófago, importante mencionar que cuenta con unas estrecheces anatómicas, en realidad son solamente tres. La primera queda como a nivel del músculo cricofaringeo y esta se asocia a veces con el esfínter esofágico inferior. También tenemos la segunda estrechez, que es la comunicación como tal con la vía aérea y el callado aórtico. Y ya la última estrechez ya es el esfínter esofágico interior como tal, que esto va a generar unas relajaciones transitorias. ¿Por qué digo que el primero se relaciona con el último? Porque así ha visto
en condiciones fisiológicas normales, digamos como que ambos se sincronizan, ¿sí me hago entender? Entonces como que cuando uno se constriñe, el otro también. Importante mencionar también que el esófago es, digamos, como un tubito que mide aproximadamente unos 25 centímetros en un paciente de características, digamos, normales, pues un hombre de 70 kilos aproximadamente. Pues es como los centímetros promedios del esófago. Importante mencionar que el esófago es puro músculo y también está dividido en unas porciones. La primera porción es músculo estriado. Es importante porque es el que podemos controlar de manera voluntaria, es decir, cuando nosotros decidimos tragar, sea saliva o alimentos. Y la segunda y tercera porción ya son meramente músculo liso. En cuanto a la irrigación y drenaje, tenemos que el esófago es un conducto demasiado irrigado, pero para poder hablar de esa irrigación lo vamos a dividir en unas zonas, pues en realidad en 3 porciones, listo. Importante mencionar que la zona 2 o la segunda zona es la que cuenta con mayor espacio, o sea, es la más grande. Y importante mencionar aquí que la primera zona es donde vamos a encontrar el callado aórtico, también el tronco brachiocefálico, la carótida común y la subclavia. Y de allí vamos a tener que sale el tronco tirocervical. Y esta es la que se encarga pues de la irrigación de la primera porción. También tenemos en la segunda porción las ramas directas de la aorta descendente y en la tercera porción encontramos las ramas de la arteria gástrica izquierda, que es importante mencionar que es una rama directa del tronco celíaco. En cuanto al drenaje, en la primera porción tenemos que se drena a través de las tiroideas, en la segunda porción al lado derecho se drena a través del sistema ácigos y hemiácigos al lado izquierdo, y la tercera porción ya se drena como tal por el sistema porta. Esto es importante porque cuando el paciente tiene una patología como cirrosis que hace que se genere que se aumente, la presión intrahepática, es por esto que encontramos rupturas en las varices esofágicas, porque ambas pues como que comparten el mismo drenaje. En cuanto a la histología, tenemos digamos como 3 capas. Tenemos primero la mucosa, que está conformada por un epitelio plano estratificado, en donde vamos a encontrar la lámina propia. Tenemos la submucosa y el plexo submucoso, que básicamente este plexo lo que se encarga es de controlar las secreciones. Y por último tenemos la muscularis, que básicamente es una capa circular donde encontramos el plexo mientérico, que este se encarga del peristaltismo como tal. Importante mencionar acá y es que el esófago no cuenta con adventicia. También importante mencionar que aquí en este sistema vamos a encontrar la glándula oxíntica, en donde vamos a tener la célula parietal, que básicamente lo que va a hacer esta célula parietal es que va a producir la producción, valga la redundancia, de ácido clorhídrico. ¿Esto por qué se genera? Porque esa célula parietal puede recibir varios estímulos, ya sea de la acetilcolina, de la histamina o de la gastrina, y esto va a generar que se dé esa producción como tal. Importante mencionar aquí que la acetilcolina es estimulada por estímulo nervioso y la histamina y la gastrina es mediada por estímulo endocrino como tal. Importante mencionar que el único órgano del cuerpo diseñado para soportar este tipo de ácido es el estómago, porque cuenta con unos mecanismos de protección que ya los vamos a ver más adelante. En cuanto a la fisiopatología como tal, tenemos una barrera protectora que básicamente está conformada por el esfínter esofágico inferior, también los pilares diafragmáticos, el ligamento frenoesofágico, que este es el que conecta el diafragma con el esófago, y el ángulo de His. Estos, digamos que reciben el nombre de barreras mecánicas, que más adelante lo vamos a mencionar también. Y también, aparte de estas barreras mecánicas, contamos con otros mecanismos de protección o protección adicional, que básicamente pues son la saliva deglutida, porque esa saliva lo que hace es que vuelve el pH un poquito más alcalino y tiene, digamos, como una sustancia pues que es el bicarbonato, que lo que hace es que tampona como ese pH ácido que va subiendo en el reflujo.
También tenemos el peristaltismo, que este va a evitar que suban las sustancias, pues porque digamos que fomenta el vaciamiento gástrico, y también tenemos la irrigación como factor protector, porque al ser, digamos, como una mucosa o un tejido muy irrigado, lo que hace es que sea un tejido de alto recambio. Y de esta manera, digamos, como que se renueva la mucosa que se lesiona. Y esto es constante. Listo. Chicos, si me dicen, si estoy hablando muy rápido, me pueden decir, pero yo tiendo a hablar un poquito rápido, pero a hablar más lento. Bueno, entonces ya hablando un poquito de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, antes de abordarla, vamos a, o tenemos que definir algunos conceptos, como para tenerlos claros todos. ¿Listo? Entonces, tenemos que el RGE, sin la E al inicio, como lo pueden ver, es el paso del contenido gástrico. Este contenido gástrico puede ser aire, puede ser ácido o propiamente contenido alimentario. Básicamente esto lo que hace es que refluye por el conducto esofágico y se devuelve, ¿sí? Es un fenómeno meramente fisiológico, no es patológico y ocurre en todas las personas. ¿Por qué ocurre? Porque el esfínter esofágico inferior tiende a tener unas relajaciones transitorias que hacen pues como que pues permiten que ese bolo o esa comida se devuelve. Ya tenemos también el ERGE, ¿cierto? Que ya es la enfermedad por reflujo gastroesofágico como tal, y recibe esta connotación cuando podemos asociar, digamos como esto, a síntomas. Es decir, que el paciente ya va a referirnos síntomas que ya vamos a mencionar, y esos síntomas, importante mencionar que pueden ser, ya sea por el aumento en el tiempo de ese contenido ácido en el esófago, o en cantidad, es decir, que haya mucho líquido que se sube. ¿Sí me hago entender? Y como les mencioné, pues se generan unos síntomas que son molestos e inclusive en algunos pacientes complicaciones, y básicamente es por ese escape pues de ese contenido gástrico, que también puede ser duodenal y se sube pues al esófago. Y esto da pues esto se da a través del esfínter esofágico inferior, que puede ser porque pues porque por alguna patología o alguna condición se vuelve incompetente, es decir, pierde su estado hipertónico. Y la fisiología puede ser pues muy variable. También tenemos la esofagitis, que la esofagitis ya decimos que es esofagitis cuando hablamos de la inflamación, cuando es visible en la mucosa del esófago a nivel macroscópico, y esto se da pues a través de la endoscopia. Importante mencionar que no todo paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico va a tener una endoscopia alterada. Se ha visto que hasta el 60-70% de los pacientes con ERGE tienen una endoscopia normal. Listo. Y el ERGE como tal lo vamos a dividir o lo podemos subdividir en dos, que es ERNE, que sería la no erosiva, en donde hay presencia de síntomas, pero no hay erosiones a nivel endoscópico, y la ERE, que ya sería la erosiva, y ya pues el paciente tiene la clínica más las erosiones endoscópicas. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que es igual su prevalencia tanto en hombres como en mujeres, y en la población pues varía del 10 al 20%. Enfocándonos un poquito en nuestro contexto, se ha visto que en Colombia aproximadamente el 11,9% de la población la presenta, y en Medellín el 14,6%. En cuanto a las manifestaciones o la presentación clínica, vamos a tener unas manifestaciones que las vamos a dividir en dos, en típicas y en atípicas. La típica va a ser esa pirosis, que es la sensación de ardor o quemazón, que el paciente refiere que asciende, es decir, que empieza como desde el estómago y va subiendo hasta el esófago, y algunos lo refieren en el cuello. Y también tenemos como típico la regurgitación, que es ese retorno sin esfuerzo de ese contenido gástrico al esófago como tal. Importante mencionar acá que cuando ambas están presentes, tanto la pirosis como la regurgitación, digamos como que el paciente tiene una probabilidad de hasta el 70% de tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y también tenemos esos síntomas atípicos que no son como tan patognomónicos de la enfermedad por reflujo, y nos van a hacer pensar o considerar en otros diagnósticos. ¿Cuáles serían? Puede ser la disfagia, puede ser el dolor torácico, la odinofagia, el globus esofágico,
la saciedad temprana e incluso la dispepsia. En cuanto a las manifestaciones, ay, perdón muchachos, no los pasé ahorita. Ya, en cuanto a las manifestaciones extraesofágicas, tenemos dos, las establecidas y las propuestas. Entonces, las establecidas, digamos como que son esas manifestaciones que ya están como establecidas con la enfermedad, valga la redundancia, es decir, que están comprobadas. Y son la tos, la laringitis, el asma y las erosiones dentales. Y hay otras manifestaciones que se han propuesto, pero digamos que no se ha podido determinar que sea por la enfermedad. Pero sí, pues como que se supone que sería la sinusitis, la otitis media a repetición, la faringitis y la fibrosis pulmonar. En cuanto a los elementos defensivos que les mencioné más adelante, más pues atrás, que les dije que íbamos a mencionar, entonces tenemos la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico del ácido y algunos factores defensivos epiteliales. Vamos a desglosarlos un poquito. En cuanto a la barrera antirreflujo, básicamente está constituida porque podemos ver una zona de alta presión. Esa presión varía desde los 10 a los 30 milímetros de mercurio. Y esa presión está localizada específicamente en la unión esófago-gástrica, que básicamente lo que va a hacer es oponer una resistencia natural a ese bolo alimenticio que ya descendió. Y es por esto que el retraso en el vaciamiento gástrico podría favorecer la enfermedad por reflujo en algunos pacientes. También tenemos el aclaramiento como elemento defensivo, porque el aclaramiento del ácido es, digamos, como esa capacidad del esófago de eliminar el volumen refluido, es decir, es la capacidad que tiene ese esófago de eliminar o de evacuar este ácido que subió. Y a su vez se restaura como su propio pH y vuelve como a un estado de homeostasis. Listo. ¿Esto de qué va a depender? De una adecuada peristalsis y de una adecuada secreción salivar. Y ya también tenemos como factor defensivo el factor defensivo propiamente epitelial, que como lo mencioné ahorita, como es un tejido bastante irrigado, va a haber un mayor recambio y ese moco, digamos, como que se va a producir constante y va a limitar la lesión que pueda causar lo refluido. Importante mencionar aquí que los AINES, digamos, como que deterioran estos mecanismos defensivos porque los AINES inhiben la producción de prostaglandinas. Y esas prostaglandinas que son inhibidas, se ha visto que tienen el efecto mucoprotector. Entonces, al inhibir estas prostaglandinas, vamos a generar mayor riesgo para este tipo de patología. En cuanto a los factores protectores, tenemos la barrera protectora alterada, factores de riesgo, tenemos la barrera protectora alterada, y esto se da cuando ese esfínter esofágico inferior se vuelve hipotónico, es decir, se vuelve flácido. ¿Esto por qué se puede dar? Se ha visto que se puede dar por algunos medicamentos como medicamentos usados para el asma, el tabaco, las bebidas carbonatadas como las gaseosas pueden generar eso. Y también las hernias diatales. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una integración adecuada de la barrera como tal. Entonces esto va a ser un factor de riesgo. También como factor de riesgo tenemos aumento del agresor. Esto se da en las personas que tienen una hipersecreción de ácido. Esto se puede dar por tumores neuroendocrinos y esa hipersecreción puede ser ya sea en tiempo o en cantidad. En tiempo cuando lo que se refluye mantiene pues como por mucho tiempo y esto permite la lesión, o en cantidad pues porque es demasiado y como que logra romper esa barrera protectora que sería el moco. Y tenemos, digamos, como la protección adicional que les mencioné ahorita cuando se altera, que cuál sería la disminución en la producción de la saliva, que como ya lo mencioné, esta pues lo que hace es alcalinizar esa secreción gástrica, y trastornos de la motilidad, o sea, pacientes que tengan problemas con su vaciamiento gástrico. Y por último, cabe mencionar, creo que se ve feita en la diapositiva, otro factor de riesgo sería el aumento de la presión abdominal. Esto se da más que todo en pacientes obesos, en mujeres embarazadas o cuando el paciente tiende a consumir alimentos de una manera pues como muy grande. Hola, qué pena. Dime. Es que se me estaba cortando. De pronto me podrías repetir qué es lo que genera que el esfínter esofágico inferior se vuelva hipotónico. Ah, sí, claro. Gracias. Vamos a retomar porque quiero que me entiendan.
y no importa, me pueden preguntar las veces que sean. Entonces, tenemos un esfínter esofágico inferior, ¿sí o qué? Ese esfínter esofágico inferior está en la unión esófago-gástrica o gastroesofágica, como la quieran llamar. Y ese esfínter esofágico inferior en condiciones normales, cuando el paciente está normalito, o sea, nosotros, pues creo yo, va a estar contraído. Todo el tiempo va a estar contraído y va a ser unas relajaciones transitorias que pues pueden ser más que todo en la noche. Ese esfínter esofágico inferior en algunas pacientes de manera patológica va a perder ese estado de hipertonicidad. ¿Sí o qué? Es decir, se va a volver más flácido. ¿Esto por qué se puede dar? Se ha visto que se puede dar por algunos medicamentos, como por ejemplo broncodilatadores, que están indicados en pacientes con asma o EPOC, también en pacientes que tienden a fumar mucho o pacientes que tienden a beber bebidas carbonatadas, entre ellos las gaseosas, ¿sí o qué? Y también esa barrera protectora se puede ver alterada por hernia hiatal, porque básicamente lo que hace la hernia hiatal es que como que debilita las capas o los tejidos que están en esa parte y esto va a hacer que esa barrera no se integre bien. Listo, ¿entendido esa parte? Sí, muchas gracias. Súper bien, listo. Entonces les estaba hablando de que también como factores de riesgo tenemos algunos factores ambientales que se ha visto que se relacionan con la aparición de los síntomas de reflujo como tal. ¿Cuáles serían? La obesidad central, que ya la mencioné y que es propia de los varones. También tenemos cuando la persona tiene una dieta no balanceada, cuando consume muchos alimentos muy grasosos, chocolates, incluso algunas especias, cítricos y mucha cafeína, pues se ha visto que puede relacionarse con la enfermedad. Algunos hábitos como el tabaco y el alcohol, porque estos lo que hacen es que generan un estado proinflamatorio, al igual que comer deprisa y cuando los pacientes tienen ejercicio intenso. Y por último también tenemos los fármacos como las benzodiazepinas, los anticolinérgicos y la morfina, que hacen pues como a las personas más propensas. ¿Esto por qué? Porque se disminuye la motilidad intestinal y esto favorece pues como la enfermedad por reflujo. En cuanto a la fisiopatología, es multifactorial, ¿sí o qué? Pero básicamente que pues se ha descrito que el principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad por reflujo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y estas relajaciones transitorias se van a definir como las relajaciones de más de 1 milímetro de mercurio por segundo con una duración de menos de 10 segundos y un nadir de presión menor de 2 milímetros de mercurio. Esto se da en ausencia de una deglución de 4 centímetros antes y 2 segundos después del inicio de la relajación del esfínter esofágico inferior. También se ha visto que otros mecanismos que participan en la enfermedad son los trastornos del aclaramiento esofágico, que puede ser mecánico, como por ejemplo disminución en la peristalsis, o químico, como una disminución en la producción de saliva o en la eficacia de la misma. También alteraciones en la barrera antirreflujo, por ejemplo, por una hernia hiatal, como ya lo mencioné, y también por un vaciamiento gástrico retrasado. E incluso se ha visto que en algunos pacientes se ha descrito reflujo duodenogástrico, o sea, desde más abajo se puede incluso devolver sustancias ácidas. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos varias pruebas. La primera de ellas sería el tratamiento de prueba con un inhibidor de la bomba de protones, que básicamente lo que consiste es en administrar, creo que me salí, espera. Se me subió, perdón. Ya, perdón. Les estaba contando del tratamiento de prueba con IVP, que consiste básicamente en la administración durante 2 a 4 semanas, e incluso hasta 12 semanas, cuando el paciente tiene algunas manifestaciones extraesofágicas y nos hace pues como dudar que sea esta enfermedad, de un inhibidor de la bomba de protones a dosis estándar, y básicamente lo que hacemos es valorar la respuesta clínica, ver si le funcionó o si no le funcionó. Esta prueba se hace de elección o se considera de primera elección cuando el paciente no tiene signos de alarma y el paciente puede presentar tanto síntomas típicos como atípicos. O sea, esta prueba nos va a funcionar en ambos casos.
Como diagnósticos diferenciales, ¿cuándo debemos pensar en diagnósticos diferenciales? Cuando, por ejemplo, la prueba no le funcionó, o cuando tenga unas manifestaciones extraesofágicas, o, por ejemplo, cuando el paciente no fue adherente al tratamiento y vemos si, pues lo revaluamos y vemos que no le funcionó, y indagamos y nos damos cuenta, pues, de eso. Podemos pensar, por ejemplo, en enfermedad coronaria, en esofagitis farmacológica, en enfermedad acidopéptica, también en cólico biliar, en espasmos esofágicos e incluso en trastornos de la motilidad. Importante mencionar aquí que cuando el paciente presenta síntomas de alarma, como por ejemplo disfagia, sangrado, el sangrado puede ser que el paciente tenga melenas o que tenga anemia. También cuando vemos que el paciente pueda tener masas, pérdida de peso o vómito persistente, está obligatorio recurrir de una al examen endoscópico para excluir la presencia de complicaciones, como por ejemplo ruptura esofágica, ruptura de varices esofágicas, que ya las voy a mencionar, listo. Y también, digamos, como que la endoscopia se realiza cuando queremos hacer seguimiento a un paciente ya diagnosticado con esófago de Barrett, o en tamización cuando los hombres tienen más de 50 años de edad. También tenemos el cuestionario de valoración sintomática, pues que digamos que su utilidad en el diagnóstico no es tan buena, pero también pues se puede usar. Y se ha visto que este cuestionario tiene como la misma validez del examen físico clínico. Entonces, como que cualquiera de los dos se podrían usar. Y también, por último, tenemos la endoscopia digestiva alta, que la endoscopia digestiva alta tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de ERGE, pero es de elección cuando queremos determinar la presencia de esofagitis, es decir, de alteración de la mucosa como tal. Importante mencionar que la endoscopia no es obligatoria tomar biopsia, solamente se indica cuando vemos lesiones indicativas de otras enfermedades como esófago de Barrett o cuando sean subjetivas de malignidad. Y es importante mencionar aquí que no debemos tomar biopsia para diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Listo, por si les preguntan, ya saben. Y básicamente las lesiones endoscópicas se pueden clasificar. Hay muchas escalas, pero yo solamente les traje las de Savary Miller y la de Los Ángeles, que son como las más usadas actualmente clínicamente. En cuanto al diagnóstico, también tenemos la pHimetría en 24 horas, que resulta muy útiles cuando nosotros queremos relacionar, digamos, como esos síntomas con los episodios de ERGE. Me explico. El paciente, estamos sospechando una ERGE y vemos, digamos, como que refiere que le duele el brazo, cositas así. O sea, es muy útil esta prueba cuando queremos ver si este dolor del brazo se relaciona con esta enfermedad. ¿Sí me hago entender? Se usa más que todo con ese fin. También tenemos la radiología de contraste, que posee una baja sensibilidad y especificidad, pero es muy buena para diagnosticar estenosis péptica. Tenemos la manometría esofágica, que está más que todo, nos documenta la peristalsis. Entonces se puede usar, por ejemplo, cuando el paciente tiene o sospechamos de una peristalsis disminuida. Y básicamente lo que hace es descartar los trastornos de la motilidad. Y también tenemos el esofagograma con contraste, que básicamente esto nos va a evidenciar si hay estrecheces. O si las estrecheces que les mencioné, digamos que pues están demasiado estrechas, valga la redundancia. Entonces, para resumirles toda esta carreta tan aburridora que les eché, tenemos un paciente, sí o qué. El paciente nos llega con síntomas de ERGE, pues sospechamos ERGE, ¿qué vamos a hacer? Lo que primero que vamos a hacer es enviarles el tratamiento, la prueba con IVP, que puede ser de 8 incluso hasta 12 semanas. Lo reevaluamos, vemos si la clínica persiste o no. Si la clínica persiste, como les dije, miramos si el paciente es adherente o si no se entendió la fórmula o qué fue lo que pasó y le damos otro chancecito. Si la clínica persiste, ya vamos a pasar a hacer una endoscopia. Si es patológica, pues se diagnostica el ERGE y ya puede ser erosiva o no erosiva, depende de lo que encontremos. Pues lo menciono porque creo que está mal en la diapositiva. Si la endoscopia es normal, pasamos a la pH, y si esta es normal, pues ya debemos pensar en otros diagnósticos, ¿listo? Y si no, pues si digamos como que en cualquier momento este flujograma el paciente ya, digamos como que se nos sale, es decir, que no logramos diagnosticar ERGE, pero sigue con síntomas, siempre debemos pensar en diagnósticos diferenciales.
Básicamente ese tratamiento que les mencioné, el tratamiento que les voy a mencionar se hace como con 4 objetivos, que sería el control de la sintomatología, curar las lesiones en pacientes que ya las tengan, porque no es necesario que el paciente las tenga. También debemos prevenir las recidivas y complicaciones y, importante mencionar, evitar una progresión, ya sea displasia o adenocarcinoma. En cuanto al tratamiento, tenemos el no farmacológico y el farmacológico. En el no farmacológico tenemos cambios en estilo de vida, como perder peso, que no coma tanto, pues como en exceso, que deje el cigarrillo si fuma, e incluso que eleve la cabecera de la cama al dormir, porque como les mencioné, las relajaciones transitorias son más en la noche, y evitar alimentos desencadenantes, que son las grasas, el chocolate, el café, el alcohol, e incluso algunas especias. Y ya en cuanto a los farmacológicos, tenemos, digamos, como varios grupos de fármacos. Entre ellos tenemos los antiácidos y alginatos, que actúan neutralizando la secreción ácida y crean un efecto, pues, como de barrera como tal. Tiene algunos efectos secundarios, sí, principalmente renales, y es por esto que no se deben usar en pacientes con enfermedad renal crónica. También tenemos el sucralfato, que lo que hace es que genera un efecto protector local, puesto que se une a los ácidos biliares y a la pepsina, y facilita de esta manera la cicatrización de las lesiones en pacientes que ya la tengan. Y ya tenemos como antisecretores los antagonistas del receptor de la histamina 2 o los anti-H2 y los inhibidores de la bomba de protones como tal, que los más utilizados actualmente serían los IBP, digamos como los que tienen más evidencia. Importante mencionar que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, más que todo en pacientes mayores de 65 años, es un factor de riesgo para infecciones por Clostridium difficile y otras infecciones. Entonces es normal, pues, que un paciente que consuma IBP crónicamente nos llegue a la consulta con diarrea. ¿Y qué debemos hacer? Suspenderlo, es lo primero. También importante mencionar que el uso crónico de IBP puede ser un factor de riesgo para osteoporosis, pero no es el único, pero lo podemos considerar. Y el uso de IBP también se ha visto que se ha relacionado con desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad, más que todo en poblaciones de alto riesgo. Eso es como lo más importante. Y como lo pueden ver en pantalla, pues ahí están las dosis de los IBP. Si quieren, toman captura o pantallazo. Y pues, para que lo tengan, o por si les preguntan. En cuanto, digamos, como al otro tratamiento, ya quirúrgico o invasivo, tenemos la funduplicatura de Nielsen, que esta funduplicatura puede ser total o parcial, y es una alternativa al tratamiento en pacientes, pues, como muy poquitos, o sea, muy bien seleccionaditos. ¿Cuáles podrían ser esos pacientes? Aquellos pacientes que ya le enviamos tratamiento con medicamentos y siguen siendo refractarios, o simplemente que deseen suspender el tratamiento por alguna condición como muy particular, como por ejemplo poco acceso al servicio de salud, o un paciente que sufra como de trastornos neurocognitivos y no se acuerde de tomarse su medicamento. Allí sería pues como indicativo de la funduplicatura. Y básicamente lo que hacemos en esta cirugía es que se refuerza el esfínter esofágico inferior con las fibras del estómago. Es decir, se ayuda a que ese esfínter vuelva a un estado hipertónico, y así se evita que se devuelva el contenido como tal. Y ya por último vamos a hablar un poquito de las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que podrían ser el sangrado, que es el más común. También tenemos la estenosis del esófago, que básicamente esto se da es que se genera una estrechez por tanta inflamación de esa mucosa. Importante mencionar que en las fases iniciales se debe esto más que todo al edema mucoso y a los espasmos asociados. Pero cuando ese proceso inflamatorio alcanza la submucosa, es allí cuando se produce la estenosis como tal. Y clínicamente se va a manifestar por disfagia mecánica y porque el paciente refiere mejoría de la pirosis. También tenemos la generación de úlceras pépticas esofágicas, que también es una complicación muy frecuente. Y estas úlceras suelen acentuarse, suelen estar más que todo en el tercio inferior del paciente, pues del esófago, perdón. Se ubican más que todo sobre los islotes de la mucosa
y se caracteriza porque es bastante profunda, porque se ha visto que incluso se puede asentar sobre el epitelio escamoso. Y también tenemos como complicación el esófago de Barrett, que el esófago de Barrett pues se asocia más que todo con cáncer. Y eso se da porque cuando el esófago recibe mucho ácido y comienza a inflamarse, ese tejido empieza a adaptarse. Entonces pasa de ser de un epitelio plano estratificado a ser un epitelio cilíndrico con células caliciformes que son muy similares al duodeno. Y esto básicamente es como una metaplasia que lleva a displasia y pues posteriormente a un carcinoma si se deja progresar. Es por esto que la endoscopia cobra, digamos, como bastante importancia. Y ya un poquito de porcentajes, el riesgo de adenocarcinoma en esta población de ERGE es superior a la normal y se estima que anualmente el 0,5% de las personas con reflujo gastroesofágico pueden terminar en adenocarcinoma. Y ya estas serían las referencias. Y ya. No sé si tengan dudas, preguntas, si algo no quedó claro, si hablé muy rápido, todo se recibe. Yo tenía una duda, tú mencionaste pues que un medicamento que se utiliza en los casos leves no se puede utilizar en pacientes con falla renal. No sé si podrías como decirme el motivo. El motivo por qué los IVP no se usan en falla renal. Pues creo que no era un IVP, fueron los dos medicamentos que mencionaste en los casos leves, que es el... Ya, los antiácidos y los alginatos. Ajá, sí. Ellos no se usan en pacientes con enfermedad renal porque se han visto que pues su depuración es renal, entonces tienden a, pues, requieren ajuste renal, ¿sí me hago entender? Porque cuando se dan en pacientes renales, digamos como que disminuyen la relación de aclaramiento creatinina y pueden, digamos, como que perpetuar ese estado de insuficiencia renal, incluso empeorarlo. Entonces, por eso se requiere, pues, se usan otras opciones, pero pues solo es por eso. Ah, listo. Y como tiene depuración renal, en los pacientes con insuficiencia renal tienden a tener también más efectos secundarios, porque digamos como que la vida media se prolonga. Entonces, por eso. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, yo creo que no. Pues eso fue porque lo hice muy bien o lo hice muy mal. Bueno, pues, No, muy bien. De pronto nos podrías compartir las diapositivas, por favor. sí, claro, yo se las envío a Vero, que creo que es con la que ya están en contacto y ya se las envío por el grupo. ¿Listo? Vale, muchas gracias. No, a ustedes, que les vaya muy bien mañana en el caso. Muchas gracias.